noches, bienvenidos a una vez más a la hora mundial de intercesión en esta preciosa noche. Todos son muy bienvenidos. Gracias a Dios por ustedes, porque están allí. Y gracias a Dios por todas las cosas que nos ha permitido vivir esta semana, que ha sido de verdad una bendición el estar estudiando la palabra de Dios. Y seguimos sobre la base del texto que hemos estado trabajando durante esta semana, que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Ya lo hemos leído, pero vamos a leerlo una vez más. Dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Buenas noches, pastor. Buenas noches, mis amados hermanos. Buenas noches, Aldi. Y sí, estamos trabajando sobre la base de este capítulo 5 del libro de Primera de Tesalonicenses. Recordemos, y permítame hacer un poquito de marco alrededor de lo que estamos tratando de lograr en la noche de hoy. Recordemos que estamos viviendo un momento sumamente difícil. Estamos bajo una terrible cuarentena, y hay que llamarla de esa manera, porque a nivel social, la afección que ha causado la situación que mundialmente estamos viviendo ahora mismo es bastante seria. En segundo lugar, acá dentro de los Estados Unidos, el sentimiento que hay en relación a este coronavirus cada vez se vuelve más y más y más confuso. Y la sociedad está en espera de respuestas importantes, respuestas que abran el panorama de qué es lo que realmente está sucediendo. ¿Qué es todo esto que estamos viviendo? Cada día, Aldi, parece postergarse más y más y más y más. Sí. Una reapertura real. Vamos a hablar de no simplemente de una reapertura de la economía del país, que sabemos que está profundamente golpeada, profundamente asediada en un momento como este, y hoy vamos a hablar muchísimo de eso, de el asedio que estamos viendo a nivel de la economía en el país, por qué ha venido esta situación y hacia dónde va, que yo creo que es muy importante que podamos entender esto. Ahora, mientras la sociedad está asediada desde el punto de vista emocional, producto de el encierro que hay proveniente de esta situación del coronavirus, asediada a nivel de la salud por la misma razón, asediada a nivel económico y asediada por una tremenda confusión de qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos. Así es. Este asunto de la reapertura se ha convertido en un verdadero problema, vamos a decirlo así. Muchos de los estados están en un real conflicto, un conflicto que se despliega, por decirlo así, o se presenta todos los días en todos los noticieros a nivel nacional, a las diferentes horas. Es una cosa increíble lo que estamos viendo ahora mismo. Creo que nadie se esperaba algo como esto. Y el hecho de que una nación como esta se encuentre en semejante conflicto, cuando otros países ya están experimentando una reapertura mucho más consciente, mucho más genuina, y no la situación que se nos ha presentado a nosotros acá dentro del país para poder ver hecho una realidad la reapertura de la economía del país. Todo esto nos pone a todos en tensión. Y es muy importante analizarlo desde el punto de vista bíblico. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos da paz. La palabra de Dios es la que nos da tranquilidad. Y cuando nosotros analizamos y entendemos el sentido profético bíblico de un momento en particular que como sociedad estamos viviendo, eso nos ayuda a delinear, a demarcar situaciones y no actuar como el resto del mundo, no actuar, voy a utilizar esta expresión, locamente o en desesperación, producto de la situación,
y no dormirnos tampoco históricamente como iglesia del Señor Jesucristo, sino poder mantenernos sobrios, con un claro entendimiento de las cosas, con una claridad absoluta de una situación, pero muy especialmente del plan de Dios dentro de este momento específico que nosotros estamos viviendo. Ese es el marco de la realidad que nosotros necesitamos plantearnos en este momento particular. Ese es el marco de las cosas que nosotros necesitamos observar en este momento y ante el cual nosotros tenemos que hacernos los diferentes planteamientos que nosotros queremos hacernos como iglesia. No estoy hablando de nosotros acá internamente como equipo, estoy hablando de la iglesia en un sentido general, la iglesia del Señor Jesucristo. Eso es sumamente importante. José Manuel, y justamente durante todo el día hemos estado observando algunas noticias muy interesantes a nivel mundial y entre ellas podemos observar, por ejemplo, a la familia Rockefeller, que ellos se han retirado de las inversiones bursátiles fósiles. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, Aldi, aquí tengo justamente la nota, ¿verdad? Dice, la familia Rockefeller se retira sus inversiones bursátiles fósiles. Dice, también agrega que la petrolera Exxon ha engañado al público sobre los riesgos del cambio climático. Y ahorita vamos a hablar mucho específicamente acerca de ese punto, porque el tema del cambio climático es uno de los temas preferidos del nuevo orden mundial. Y hay que decirlo. Yo sé que por supuesto a muchas personas les choca cuando se menciona algo como esto, pero hay que decirlo, definitivamente este asunto del cambio climático es uno de los temas preferidos del nuevo orden mundial. Y ahora aparece, ¿verdad?, este asunto, y ahorita en lo que nosotros ampliemos esta noticia, ustedes van a ver el reportaje que preparamos para ustedes. Mis amados hermanos, es impresionante lo que está sucediendo y esto nos hace hacernos muchas preguntas al respecto. Exacto. Dice, también se anunció que retirarán sus inversiones de las empresas de carbón y arenas petroleras. Esto pensando en el riesgo que supone para la subsistencia de los ecosistemas humanos y naturales. Es lo que dice el reportaje, la nota que tenemos. Dice, es un grito de ya no exploren las fuentes de hidrocarburos. Vamos a dañar el ecosistema. Aldi, o sea que de repente esta gente multimillonaria, y ahorita vamos a ver un poquito de la historia de los casi 150 años, en los que la familia Rockefeller vive de los hidrocarburos, es decir, han hecho, por supuesto ellos tienen empresas en todas partes del mundo, ¿verdad? Y de diferentes índoles, pero han hecho riquezas multibillonarias con los hidrocarburos. Las industrias petroleras, sí. Y ahora entonces resulta ser que hay un salto atrás en la conciencia y dicen, no, cuidado, espérate, es que vamos a tener problemas porque vamos a dañar el ecosistema. ¿Qué es lo que realmente está detrás de esto? ¿Son ellos los únicos que están haciendo esto? Porque de acuerdo a nuestra investigación, más de 650 de los multimillonarios más multimillonarios del mundo están haciendo lo mismo. ¿Qué está pasando? Pues no puede ser una casualidad que al mismo tiempo esto esté sucediendo en todas partes del mundo y de que estén envueltos en esto cantidades de hombres multimillonarios de todas partes del mundo, empresas, 180 empresas multibillonarias del mundo entero están exactamente en la misma situación, haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Nadie nos dice nada, ¿ok? La Biblia dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amén. Continuamos con ustedes en un momento.
Hola, soy Eneas López. Hola, yo soy Santiago López. God bless everybody. Mi nombre es Rocío González. This is the Lozano family from Catskill, New York. Esta es la familia García desde la ciudad de Waterbury de la Iglesia del Dios Viviente. Desde Santiago de Chile les habla la hermana Thaís González. Y quiero hacerte una invitación a que sintonices La Hora Mundial de Intercesión, donde usted escuchará palabra de vida, toques de trompeta y experimentará milagros y sanidades. así como lo ha sido para mí. We promise you that you will not regret it. Todos los días a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. a las 9 p.m. Every night at 9 p.m. Dios le bendiga. God bless you. Dios te bendiga. Dios le bendiga. God bless you. See you there. Gloria a Dios, y continuamos acá con ustedes, mis amados hermanos, en esta hora mundial de intercesión. Los que acaban de entrar al programa, queremos decirles que estamos hoy hablando acerca del capítulo 1, capítulo 5, del versículo 1 en adelante de Primera de Tesalonicenses. Y estamos allí, Aldi, en ese pasaje específico que dice: por tanto, no durmamos, el versículo 6, como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hay una noticia que nos ha llamado profundamente la atención. La familia Rockefeller ha decidido retirar sus acciones y todo tipo de transacción en lo que tiene que ver con la empresa de hidrocarburos, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con energía fósil. La pregunta que nos hacemos, oiga, ¿será que la acción de los Rockefellers y de 600 hombres multibillonarios del mundo entero, así como de 180 instituciones que integran la coalición filantrópica comprometida con la creación de energía limpia, y esto es supuestamente el objetivo de esa movida, ¿verdad? Milimétrica que están haciendo ahora mismo, y su salida del mundo petrolero tienen que ver con un nuevo y profundo amor filantrópico por la humanidad y por el ecosistema. Eso es lo que ellos están planteando. No queremos que el ecosistema siga siendo afectado, no queremos afectar a la humanidad, no queremos afectar a la naturaleza, y necesitamos enfocarnos más hacia la creación de un sistema de energía, o a la producción de energía limpia. ¿O será esto más bien parte de la agenda del nuevo orden mundial, con el fin de terminar con la hegemonía del dólar y así preparar el terreno para el absoluto control de la economía a través de una nueva moneda, bien sea física o bien sea virtual, basada en el llamado ID 2020, el microchip que promete ser el boom del manejo económico para el futuro, ¿verdad? Y hay que decirlo, para el futuro inmediato. La petromoneda del viejo orden, estoy hablando por supuesto del dólar, ¿verdad? Lo que se conoce como el petrodólar. La petromoneda del viejo orden es el dólar. Toda transacción petrolera hasta el día de hoy se hace en dólares. Y los Estados Unidos imprimen dólares como que si fueran literalmente monedas de ese jueguito al que llamábamos el monopolio. Creo que usted lo conoce, los que, bueno, yo hace mucho tiempo que no lo veo, no sé si todavía está en el mercado. Claro, por supuesto. Bueno, así mismo se imprimen las monedas aquí dentro de los Estados Unidos. Ante esta realidad y ante esta situación que nosotros estamos viendo ahora mismo, que supone un cambio impresionante, ¿verdad? A nivel de las piezas del juego, porque nosotros entendemos que hay varias potencias en el mundo
Sin embargo, entendemos que hay una superpotencia en el mundo. Estamos hablando de un sistema mundial viejo. Vamos a tratar de planteárnoslo así, para tratar de entender lo que esta gente nos están queriendo decir. Si hay un nuevo orden mundial, la pregunta es, entonces, ¿por qué queremos una nueva moneda, ¿ok?, dentro de ese nuevo sistema? Bueno, la respuesta es porque se necesita desarrollar nuevas hegemonías. Dentro del esquema económico mundial se necesita una nueva hegemonía. ¿Quién ejercerá esa nueva hegemonía? Es la pregunta. ¿Quién será esa gran superpotencia del mundo en este nuevo orden mundial? Bueno, eso es lo que esta dama de hace 2 días atrás, que estábamos presentándoles a todos ustedes un video donde en el Parlamento español literalmente se presenta el nuevo orden mundial, se introduce, ¿verdad?, como un orden que está prácticamente aquí y ahora en funciones. Y cuando esta dama que está hablando allí en el Parlamento, y si usted no ha visto el video, usted puede observar el video que se llama Aquí están las pruebas, y usted puede ver allí cómo se hace esta presentación en el Parlamento español. Y una de estas personas que están hablando dice: queremos que España pueda ocupar un lugar privilegiado dentro del nuevo orden mundial. Es decir, que la participación de España sea seria, sea fuerte, sea contundente a nivel del nuevo orden mundial. La pregunta es ¿por qué? Porque dentro del nuevo orden mundial, ahora todos los estados, todas las naciones del mundo están buscando su posición entre hay que decirlo así, aquí todo el mundo, dentro de ese esquema, todo el mundo sirve a un mismo Señor. Pero como no es el Señor del que nos habla la Biblia, entonces no puede haber una comunión genuina, una comunión verdadera. Dentro de ese sistema se mezclarán a través de alianzas, dice el profeta Daniel. Pero como el barro cocido no puede mezclarse con el metal, con el hierro, así de esa misma manera, aunque ellos se unan a través de alianzas, no van a tener una verdadera unión, sino que va a haber más bien una rivalidad. Y esa rivalidad nosotros la estamos viendo ahora mismo, en este momento de la historia, cuando nosotros vamos camino muy fuertemente a pasos agigantados hacia el establecimiento de este nuevo orden. Cuando este nuevo orden se establezca y la tierra sea dividida en 10 grandes sectores, que es exactamente lo que va a pasar, lo que va a suceder es que tendrán que haber 10 elementos o 10 naciones que cumplan una función hegemónica sobre ese nuevo orden mundial. Y en esa función hegemónica de esas 10 naciones tiene que haber un cuerno pequeño que la Biblia dice que se va a levantar y es el que va a tener dominio, y ese cuerno pequeño va a ser el que va a dar las pautas de todo lo que va a regir al nuevo orden mundial. Más o menos eso es, en línea general, la estructura de lo que nosotros proféticamente estamos viendo que ocurrirá. Ahora, resulta ser que la hegemonía, y voy a tener que usar esa palabra, del dólar a nivel mundial está a punto de terminarse. Por eso, Aldi, es completamente comprensible cuando el Espíritu Santo nos dice que el dólar no será más. Oiga bien, yo soy
de este concepto por la Biblia. Ninguna profecía es mayor que las Sagradas Escrituras. Ningún profeta que venga a decir una profecía que corrompa los principios de la Biblia puede decir que tal profecía es de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo, y lo hemos dicho una y otra vez durante todos estos últimos casi 50 programas que hemos hecho últimamente, oiga bien, hemos dicho cómo el Señor nos ha hablado de una manera bien específica acerca del fin del dólar. El Señor nos los ha mostrado. Han habido visiones bien específicas que yo puedo mencionar una tras otra porque están en mi cabeza como que si las estuviera viendo al momento. Porque en cada una de ellas el Señor me ha mostrado de una manera muy clara situaciones que vienen sobre el mundo entero. Ayer hablábamos del control, por ejemplo, a través de los drones, y yo mencioné cómo el Señor nos ha hablado a través de eso, y la única razón por la cual nosotros estamos trayendo ese material es para explicar por qué es real lo que Dios está mostrando, ¿verdad? Y lo que la palabra del Señor dice en corroboración a eso que Dios viene mostrando y nos está diciendo, en otras palabras, prepárense porque el rapto está a las puertas. Ahora, con respecto a este asunto del dólar, es muy importante que nosotros entendamos lo siguiente. Esta movida de piezas, vamos a decir, en separación a lo que es el petróleo ahora mismo, nosotros hemos visto una caída impresionante de los precios del petróleo a la par de todo esto que está sucediendo. ¿Por qué está sucediendo esto ahora mismo? ¿Por qué el petróleo en los Estados Unidos llega a precios tan ínfimos por debajo de cero? Así es. Oiga, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Es simplemente producto del coronavirus? ¿Qué va a suceder después que se salga de esta crisis, de esta pandemia? ¿Hacia dónde va a ir el mundo después de todo esto? Porque China acaba de anunciar que van a retirar, si se quiere, su participación o su forma de comprar ciertos elementos de mercado, incluyendo el petróleo, con moneda norteamericana, es decir, con dólar. Y ellos lo van a comprar en yuanes. Y la propuesta de China, y todos lo sabemos porque lo hemos visto en los medios de comunicación ya durante algún tiempo, es que estas personas que compren en yuan o que vendan en yuan, ¿verdad? Es decir, China les compre a ellos en yuan, ellos van a poder cambiar ese yuan en oro cuando ellos quieran. Bueno, parece que hay un atractivo tremendo en ese tipo de transacción. Y cuando está sucediendo todo esto a la par de la retirada de estos inversionistas en el petróleo, a la par de la caída del peso del petróleo, a la par de la caída del sistema económico mundial, a la par de la caída de las bancas a nivel mundial, a la par de la caída del dólar, como lo estamos viendo en un momento como este, a la par de la desgracia económica que está sucediendo en Europa, a la par de la desgracia económica del mundo entero, ¿qué es todo esto? ¿Por qué estamos en esta situación? Porque hay que destruir el sistema económico mundial bajo el cual nosotros estamos para poder crear un nuevo estándar. China sorprendió al mundo hoy decidiendo cancelar el dólar en las transacciones bursátiles y comerciales oficialmente con el yuan chino, su moneda, en lugar del dólar. Este es un paso audaz e importante en la historia económica de China. Esto significa que el dólar se ha vuelto inexistente en el comercio chino, el dólar estadounidense caerá bruscamente frente al yuan chino y podría afectar los mercados mundiales. Todos los mercados mundiales quedaron sorprendidos por la decisión. La noticia fue discutida hoy en el programa de la tarde de BBC World English. Es una guerra económica que puede llevar al mundo a una guerra devastadora que no se puede descuidar como Estados Unidos actuará frente a esta decisión. China 2021 liderará el mundo. Este es el viejo sueño de China y lo que planeó lograr durante décadas o más. China planea una moneda digital RMB para combatir con dólar.
El Banco Central de China ha introducido una moneda digital local en 4 ciudades como parte de un programa piloto, marcando un hito en el camino hacia el primer sistema de pago electrónico de un banco central importante. Se están realizando pruebas internas de la moneda digital en 4 grandes ciudades de China: Shenzhen, Suzhou, Chengdu y Xiong'an, una ciudad satélite de Beijing, para mejorar la funcionalidad de la moneda, confirmó el Instituto de Investigación de Moneda Digital del Banco Popular de China. Lunes, en respuesta a una solicitud de comentarios, los medios de comunicación nacionales y estatales chinos informaron sobre los juicios durante el fin de semana. Los ensayos siguieron años de investigación por parte del Banco Central desde 2014. Se viene algo muy grande para la historia de la humanidad en el aspecto económico. Nuestro deber es estar atentos. Si estuviéramos en el tiempo de Gaddafi, ¿qué le sucedió a Gaddafi cuando quiso comprar o hacer transacción con petróleo en su moneda? ¿Qué sucedió con Irak cuando comenzó a hacer lo mismo? ¿Verdad? ¿Qué le sucedió a Hussein cuando hizo exactamente lo mismo? Ahora, por supuesto, China y Rusia, que se van por esta misma línea, tienen un sistema de defensa impresionante. ¿Qué hace Estados Unidos? Estados Unidos impone, por supuesto, sanciones para tratar de mantener la hegemonía como superpotencia. Y para los Estados Unidos es importante ejercer esas sanciones porque hay una batalla a nivel de quién es el que va a mantener la hegemonía desde aquí en adelante. Así es. Cuando todo eso está pasando, todo esto es un cambio de estructura. La geopolítica del mundo va a cambiar completamente. Así como estamos viendo este cambio dentro de la estructura de la economía mundial, así exactamente está cambiando también toda esa geopolítica del mundo entero. Y una nación como los Estados Unidos pues no se va a quedar de brazos cruzados esperando a que esto pase, impone sanciones. Pero ante esas sanciones que se imponen, entonces viene la respuesta de China y China dice, ok, entonces nosotros vamos a hacer todas las transacciones relacionadas a todo esto, lo vamos a hacer con nuestra moneda. A la par de todo esto, el dólar parece ir hacia abajo y los mercados bursátiles en los Estados Unidos parecen ir en caída libre. No parecen ir, van en caída libre. Observe las noticias, oiga, observe los números, todo va en negativo constantemente. Esta situación, mis amados hermanos, va a desembocar en el hecho de facilitar la imposición de un nuevo orden mundial. Y Aldi, hoy, ante toda esta crisis, entonces surgen nuevas ideas. Nuevas ideas que ya están practicándose desde hace mucho tiempo. ¿Por qué el Bitcoin, por ejemplo, que es, vamos a decirlo así, una moneda no basada en el papel, como tal, no basada en el oro, ¿verdad? No basada en el petróleo. Entonces, pero adquiere una fuerza terrible que llega a costar literalmente miles de dólares. ¿Por qué ocurre algo como eso? Pues muchos economistas coinciden en que el Bitcoin es un ensayo para lo que será la nueva moneda mundial. Ahora resulta ser que China propone, y estoy hablando de estos últimos días, propone no, sino que establece una nueva moneda virtual y que es una nueva moneda del Estado para transacciones formales. Pues todo esto, mis amados hermanos, es algo bien interesante. Toda esta situación nos está diciendo que algo está sucediendo. Así es. Ante la situación de lo que Estados Unidos plantea al mundo y plantea a China, porque todos sabemos de la guerra comercial que ha habido
entre Estados Unidos y China. Y de repente, y esto es lo que está saliendo, yo no sé si en sus países se están oyendo estas noticias o no, pero aquí dentro de los Estados Unidos sí se están oyendo. Y no se están oyendo a través de medios informales, se están oyendo a través de noticieros formales en todas partes del país. Literalmente diciendo, nosotros corroboramos el hecho de que este virus provino de China, se creó en China, en laboratorios en China, ¿ok? Y desde China se expandió hacia el mundo entero. Y a nivel de números, la cantidad, la diferencia que existe entre la nación que más cercana está a nosotros en número de personas infectadas por el coronavirus se cuenta por cientos de miles, literalmente. O sea que la cantidad de casos acá dentro de los Estados Unidos ha sobrepasado cualquier barrera. Cualquier otro país. Entonces la pregunta mía es, ¿es esto un ataque contra los Estados Unidos? ¿Estamos nosotros sufriendo las consecuencias de algo como eso? Porque eso es terrible pensarlo así. ¿Qué cree usted? ¿Piensa usted que eso es lo que está sucediendo en este momento? ¿Estaríamos nosotros entonces bajo una situación de una crisis provocada? ¿Es eso lo que nosotros tenemos que pensar? ¿Es hacia allá donde nosotros tenemos que pensar en un momento crítico como este? Bueno, yo creo, Aldi, que el amarillismo de muchas personas ahora mismo en las redes sociales, pues confunde a la gente. Eso es definitivo. Sí. Pero cuando nosotros pensamos en lo que está sucediendo a nuestro alrededor en el momento actual, y nosotros consideramos seriamente todas estas cosas que les he planteado, pues nosotros tenemos que preguntarnos qué es lo que está sucediendo aquí. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Vamos a continuar hablando de esto en un momento, mis amados hermanos. Vamos a este corte y volvemos con ustedes en un instante.
Hace unos minutos nos hiciste referencia al cambio climático y dijiste que precisamente el cambio climático es uno de los temas preferidos del nuevo orden mundial. Por favor, ¿pudieras tú ampliarnos esa información? Sí, fíjese algo, mi amado hermano, y esto es bien importante, porque en relación al tema del cambio climático que nosotros vamos a tocar de una manera muy específica en un programa posterior, porque acuérdense que estamos trabajando en base a 28 semanas. Y es en esas 28 semanas nosotros vamos a ir explorando poco a poco cada uno de los grandes temas del nuevo orden mundial. Vamos a exponer bíblicamente todo esto. Esto implica muchas cosas y estoy tratando de hacer un paréntesis para tocar ese punto. Esto implica muchas cosas. Esto implica, por ejemplo, la opinión de las nuevas doctrinas que nosotros estamos viendo a nivel de la iglesia cristiana. Y tengo que ponerlo entre comillas, porque el apóstol Pablo dijo que si aún nosotros, dice, hablando de los apóstoles, o un ángel del Señor os predicase un evangelio diferente, sea anatema. Oiga, y eso significa estar bajo maldición. Eso es lo que significa literalmente esa expresión. Entonces, pues este evangelio, entre comillas, que nosotros estamos viendo hoy en día y que está plagado de un montón, yo uso una expresión cruda, ¿verdad? Que sí, plagado de un montón de falsas doctrinas, de un montón de principios raros, de un montón de falsedades doctrinales, tristes, horribles, que han destruido a cantidad de congregaciones y ministerios, y que hoy en día son una de las bases que el enemigo está utilizando para tratar por todos los medios de desestructurar, de quitar, de romper las estructuras de la doctrina cristiana, diciéndole a la iglesia, no hay rapto. Y ahorita tengo por allí para ustedes un artículo que me llamó bastante la atención, porque este artículo no proviene de un crítico de estas doctrinas, sino que proviene de ellos mismos. Es decir, son los statements, aseveraciones doctrinales que ellos hacen en relación a esto, Aldi, y lo que ellos dicen en sus libros, en su material escrito, es horrible. Y nosotros tenemos que saberlo. Ahora, todo esto proviene de, por supuesto, cuán infiltrada está la iglesia cristiana en este tiempo a todos los niveles, a nivel de otras religiones, es decir, otras religiones que se han propuesto infiltrar sus doctrinas dentro de la iglesia cristiana. Oiga, de vendernos un apostolado al mejor estilo del papado católico, literalmente, vendérselo a la iglesia cristiana bajo el concepto de los nuevos apóstoles, ¿verdad? De vendernos esa horrible posibilidad de que un hombre, sea quien sea, bajo el nombre que tenga, ¿verdad? En este caso, estos famosos apóstoles, puedan cambiar cualquier base o principio de las Sagradas Escrituras. Todo esto es terrible. Claro. ¿Verdad? Ahora, este tema del cambio climático es uno de los temas preferidos
del nuevo orden mundial. Y bajo la excusa del cambio climático, pues se han planteado una gran cantidad de aspectos en pro de los cambios necesarios que conlleven hacia el establecimiento de un nuevo orden mundial. Sin embargo, ¿qué es lo que dice la Escritura al respecto de ese cambio, de ese famoso cambio climático? Hay que detenerlo. Tenemos que viajar a la luna, tenemos que viajar al espacio sideral con el objetivo de nosotros tratar por todos los medios de salvaguardar la raza humana y de extendernos hacia una, entre comillas, eternidad, extender el tiempo de subsistencia de la raza. Nada de eso va a pasar. Oiga bien, no en la manera en la que ellos lo están planteando. ¿Qué dice la Escritura con respecto al futuro del planeta Tierra? ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto a eso? Mire lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 14. Dice, el cielo se enrollará como un pergamino y todos los montes e islas fueron removidos. Oiga, Isaías capítulo 34, versículo 4 dice, y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerán todo su ejército como cae la hoja de la parra y como cae la hoja de la higuera. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13 al 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y la obra que en ellos hay serán quemadas. El versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Gloria a Dios. ¿Por qué Dios ha de terminar con todo lo creado? En este caso, eso es reduciendo esa expresión, cielo nuevo y tierra nueva. Es decir, todo lo que nosotros conocemos hasta ahora, la creación como la conocemos hasta ahora, Dios tiene un plan diferente al plan del nuevo orden mundial. Déjeme estructurarle la cosa desde el principio. Al final del tiempo de la gracia, antes de que el tiempo de los gentiles se acaba, y comienza un nuevo momento en la historia llamado la semana 70 de Daniel, que muchas personas llaman a todo ese periodo equivocadamente la gran tribulación. Es erróneo hacerlo porque todo ese periodo no es como tal un periodo de gran tribulación, todo el periodo completo, ¿verdad? Hay una estructura dentro de esa semana 70. Así es. Antes de que comience esa semana 70 de Daniel y la gracia esté a punto de finalizar, lo que va a suceder es que habrán principios de dolores. Y todo el movimiento hacia el cambio histórico, ese cambio histórico que estamos oyendo ahorita al Papa hablar de eso, a todos los presidentes del mundo, sean de izquierda o de derecha, todos están hablando acerca de eso. Y óigame bien, unos dicen, no nos gusta la idea porque nosotros somos de derecha, no nos gusta la idea del nuevo orden mundial. Aquí todo el mundo está corriendo hacia eso, porque si no, no estuviéramos viendo la gran guerra que nosotros estamos viendo ahora mismo por una posición dentro del nuevo orden mundial. Esa carrera por una posición dentro del nuevo orden nos está diciendo tanto elementos de derecha como los elementos de izquierda están buscando su participación allí adentro.
Oiga bien, no caiga usted en la trampa. Esto es un asunto del mundo entero. Esto no es una idea de ayer. Esto viene rodando bajo ese efecto de bola de nieve que llegó a su pico, a su crecimiento máximo y llegó al punto en que tiene que ser establecido. Ellos no van a esperar más, no quieren esperar más. Y usted y yo no vamos a poder detener ese asunto. ¿Por qué? Porque proféticamente está preparado para este momento de la historia. Ocurrirá, será, no lo vamos a poder detener. Pastor, ¿y entonces qué vamos a hacer? Se lo decíamos el día de ayer, la iglesia desaparecerá de esta tierra. Es por eso, mi amado hermano, que no podemos soltar el tema del rapto de la iglesia. Es por eso que no podemos dejar de agarrarnos de allí. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque Cristo viene por su iglesia. Y ante el contexto de lo que la Biblia nos presenta, cuando viene ese momento en particular y ese cambio general de el momento histórico está por ocurrir, entonces las naciones van a sentir un peso terrible. Oiga, a nivel de la economía, ¿por qué? Porque tienen que cambiar la estructura. A nivel social, ¿por qué? Porque la estructura social tiene que cambiar. Viene una sociedad de control, completamente controlada en todos los sentidos. La iglesia perseguida, atosigada. ¿Y quiénes son los llaman aquí en inglés los whistleblowers? Los que dan el pitazo, decimos en español. ¿De dónde están esos hermanitos para que los persigan y los metan en las cárceles? Los laodicenses de este tiempo. La iglesia de la Odisea será la que pondrá el dedo acusador en contra de la iglesia de Filadelfia. Por eso Filadelfia tiene poca fuerza, pero la Odisea es muy fuerte y lo estamos viendo, sí o no, ahora mismo. Usted no lo está percibiendo a nuestro alrededor. Usted no se da cuenta quiénes son las iglesias que crecen, bajo qué fondos crecen todas estas iglesias y se hacen multimillonarios de la noche a la mañana. ¿Qué es lo que está pasando? Oiga bien, detrás de ellos hay grandes consorcios que pueden hacer grandes inversiones para que todo esto sea una realidad. ¿Consorcios de quiénes? Consorcios de diferentes sectores que en su momento tristemente infiltraron a la verdadera iglesia de Jesucristo y cambiaron nuestra estructura de adoración, nuestra estructura doctrinal, nuestra estructura de conceptos, y ya la iglesia de hoy no piensa igual a la iglesia de hace 20 o 30 años atrás. Y no estoy hablando, Aldi, de cambios para bien, estoy hablando de todos aquellos cambios que se generaron para desactivar lo que es la iglesia de Jesucristo. Sin embargo, y esto hay que decirlo, la iglesia de Cristo no va a ser destruida. La verdadera iglesia de Jesucristo va a permanecer en pie hasta el final. Aleluya. Y ella va a guardar la palabra de la paciencia del Señor. Oh, si somos golpeados, sí. Hemos sido infiltrados, 1000%. Oiga bien, ¿cuántos hombres de Dios lamentablemente han cedido ante esa realidad? ¿Cuántas iglesias hoy predican otra cosa y creen que están predicando el evangelio? Ellos creen que son cristianos, pero lo que predican es otra cosa, mi amado hermano. Se creen pequeños dioses, se creen Jesús en chiquitito. Oiga bien, ellos creen que ellos pueden declarar lo que ellos quieran y tienen a Dios agarrado por la chiva y Dios tiene que hacer lo que ellos dicen que Dios tiene que hacer. Ellos son quienes que gobiernan a Dios y no Dios quien los gobierna a ellos. Eso lo estamos viviendo ahora mismo. Este es el momento en que todo eso tiene que ocurrir y es indetenible. Pero esa iglesia que en el último momento de la historia casi se queda sin fuerza, el Señor le dice: pero por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Qué es lo que hace el Señor?
toma a esa iglesia, que es la iglesia verdadera, que predica la santidad, la integridad, que predica la palabra de verdad, que no hace pactos secretos con nadie. Que clama día y noche por su redención. Exactamente. Anhela el momento del encuentro con el Señor. Sí, Señor, y que tiene, Aldi, esa cercanía con Dios, esa iglesia de verdad, esa iglesia de principios, esa iglesia de la Biblia, esa iglesia que no está interesada en el dinero, que no le importa el dinero, Aldi, y no es que no necesite el dinero es útil y es una bendición, pero su mirada, sus ojos no están puestos en el dinero, sino en Jesucristo. Esa iglesia pronto va a desaparecer de la tierra porque ya no cabe aquí. Ya no cabemos. Ya no cabe aquí. Es que precisamente lo pensaba yo esta tarde. La iglesia del Señor Jesucristo siente que ya no cabe dentro de este mundo, dentro del sistema de este mundo y más como viene. Cada vez nos sentimos más cercados. ¿Por qué? Porque sabemos que no pertenecemos a este mundo. La iglesia del Señor Jesucristo, la verdadera iglesia, la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel, siente ya que no cabe dentro de este mundo. Este mundo se ha vuelto demasiado pequeño para la iglesia del Señor Jesucristo. Señor. Demasiado incómodo. Yo no sé si usted se siente incómodo. Yo me siento incómoda. Mi familia se siente incómoda porque sentimos que no cabemos en este mundo como va y cómo va a venir. Mucho sí, Señor. Menos. Y va a ser cada vez peor. Va a ser cada vez peor y la situación de la iglesia va a ser cada vez más estrecha. Exactamente. El Señor dice que viene el momento en este tiempo histórico en el que nos echarán a las cárceles. Así es. En Mateo capítulo 24 dice que el hermano entregará al hermano, el padre al hijo, el hijo al padre, los entregará a las autoridades. O sea, muchos están preocupados en que lo que está pasando ahorita sean los primeros pasos para ese tipo de regulaciones en contra de la iglesia. Oiga. Y esa preocupación usted la está viendo en todas partes en la red. Mucha gente está literalmente abismada de el corte de nuestras libertades como ciudadanos. Y es triste, Aldi, porque, óigame bien, ahora mismo, ¿quién de nosotros quiere decir, no, yo voy a la calle a trabajar libremente ante la situación de pandemia que nosotros estamos viviendo en este momento? Yo creo que nadie quiere decir eso. Claro. Hay gente que están haciendo marchas en la calle, no llevan máscara, no llevan guantes, no llevan protección de ningún tipo y pues pareciera literalmente que no les importa nada. Bueno, a la par de eso, entonces los números se crecen abismalmente y nosotros decimos, bueno, ¿quién va a querer salir a la calle con una situación como esta? Pero ante esa realidad, entonces hay personas que con mucho sentido en lo que dicen, definitivamente, dicen, bueno, entonces nuestras libertades ciudadanas están siendo suprimidas. Y esa es una pregunta valedera en un momento como este. Por supuesto, no estamos diciendo salga a la calle, no estamos diciendo vaya y no. Esto es una cuestión muy personal, ¿verdad? Y también, por supuesto, de que como ciudadanos tenemos que obedecer, obediencia ciudadana. En este caso, no estoy diciendo que desobedezca a las autoridades, ni nada por el estilo. Pero nos preguntamos qué es lo que está pasando, hacia dónde va todo esto, mis amados hermanos. Y es muy importante que nosotros lo consideremos. Vamos a seguir hablando de todo esto en un instante, ¿verdad? Tenemos mucho material que compartir con ustedes. Aldi, lo que no terminemos el día de hoy, mañana definitivamente lo vamos a terminar. Pero todavía hay mucho material que queremos compartir con ustedes antes de entrar en la oración. Así que continúe con nosotros en un momento.
y continuamos acá, mis amados hermanos. Hace un momento les hice referencia a este documento que tengo acá en mis manos, y donde se habla de la postura de lo que es la teología del dominio con respecto al rapto de la iglesia, y a este punto ellos lo denominan la segunda venida, pero definitivamente hay que revisar sus posturas muy bien, y no creo que estén muy bien ubicados en varias cosas de lo que ellos plantean. Pero fíjense ustedes la locura de lo que está sucediendo ahora mismo a nivel de estos movimientos. Dice, la teología del dominio ve la segunda venida de Jesús en dos etapas. Primero, a través de la carne de los creyentes, oiga eso, y en particular la carne de los apóstoles y de los profetas. Y luego, en persona, para hacerse cargo del reino, por supuesto, porque ellos dicen el reino está aquí y ahora. Estamos viviendo en el reino. Y como estamos viviendo en el reino, pues todo este reino en el que vivimos ahora, hay que dominarlo para nosotros poder entregarlo en las manos de Jesús. Ese es el concepto, ¿ok? Entonces, dice, para poder entregarlo a través del pacto del pueblo con el rey. Antes de la segunda venida, se debe purgar la tierra de todas las malas influencias. Por eso, reino aquí y ahora. De esta manera afirman que Jesús no puede volver hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo los pies de la iglesia. No de Jesús, sino de la iglesia, ¿verdad? Incluyendo la muerte presumiblemente. Por supuesto, bajo los pies de la iglesia, y es por eso que ellos dicen, ¿por qué de la iglesia? Porque nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y si somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo y la cabeza son una misma cosa, así que nosotros somos Cristo. Y como nosotros somos Cristo, entonces nosotros tenemos que dominar. Hay una expresión llamada en griego, basileia. Y esa expresión significa la autoridad del monarca, la autoridad, el poder que puede ejercer un monarca. El basileia en relación al reino es Cristo. Por eso Cristo decía, el reino de los cielos se ha acercado. Oiga, Cristo está hablando de él como el basileia. El basileia está entre ustedes y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. ¿Se acuerdan de Juan capítulo 1? Bueno, ese mismo Cristo que descendió, que vino a morir por nuestros pecados, él que es el basileia del reino, es decir, el monarca absoluto del reino. Ahora esta gente dice, no, espérate. Nosotros somos el basileia, nosotros somos el cuerpo, donde nosotros estamos, está el reino en su totalidad. Vamos a dominar los gobiernos del mundo, por eso ellos quieren estar en cargos, en puestos dominantes a nivel mundial. Vamos a dominar los gobiernos del mundo y vamos a entregar los gobiernos del mundo en las manos de Cristo. Lo que ellos no han entendido es que cuando el Señor viene en su segunda venida y pone sus pies sobre esta tierra, Él no viene como amiguitos de los reyes de la tierra a darle un abracito a los amiguitos para tomar el reino. No, entréguenme el reino, por favor. Él viene con su poder extraordinario y todos los reinos de la tierra estarán sujetos a Él. Entonces todos los gobiernos de la tierra serán puestos bajo sus pies, porque Él es el basileia, no usted ni yo tampoco. Bendito sea el nombre del Señor. Él no viene con relación con el pecado. Él no viene, oiga, a ser crucificado nuevamente. Él viene como el rey que es, como el rey de reyes y el señor de señores, a imponer su gobierno de paz. El anticristo tratará de hablar de paz y hablará de paz.
y hará pactos de paz. Y las naciones de la tierra se unirán a través de pactos que ninguno respetará y que terminarán en un completo fracaso. Un completo fracaso. Todo el programa del anticristo será un completo fracaso. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como la mujer cuando tiene dolores de parto. Oiga bien, sí, Señor, cuando eso ocurra, mis amados hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo, aleluya, ya no estará aquí. Usted y yo no estaremos aquí. Gloria sea el nombre de Jesucristo, para ver toda esa etapa de la historia. Nuestro escape, ¿dónde está? En irnos a hacer política y usar banderitas políticas y ponernos a favor de los inmorales y ponernos a favor de toda la inmoralidad que se practica en el mundo y de los pecados y de la mentira de las políticas del mundo. No, mis amados hermanos. Ellos tuvieron su tiempo, tuvieron su tiempo, plantearon la paz, no pudieron establecerla porque no pueden ni podrán. Aleluya, pero cuando viene el Señor Jesucristo, entonces la paz llegará. Aleluya. La paz duradera, la paz verdadera, la paz real. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Esto, mis amados hermanos, va corriendo hacia la destrucción del propio sistema que perecerá por una implosión generada por las mismas propuestas del anticristo. Satanás sabe que le queda poco tiempo. La guerra de Satanás contra la iglesia en el momento que nosotros estamos viviendo es producto de que le queda poco tiempo. El planeta Tierra, ante la supuesta desesperación del nuevo orden mundial, tenemos que detener el problema del clima, tenemos que detener esto. Resulta ser que ellos no podrán detener absolutamente nada, porque la tierra misma gime por su redención. Oiga esto, ahí está Romanos capítulo 8, versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y la creación envuelve el cielo y la tierra. Por eso no dice solamente tierra nueva, sino dice cielo nuevo y tierra nueva. Y recuerdo que en la universidad me preguntaron en una ocasión, uno de los estudiantes me preguntó: profesor, ¿y cómo es esto de que cielo nuevo y tierra nueva? Y yo le dije, pues muy sencillo. Resulta ser de que cuando Luzbel se revela, no se revela en la tierra. Él fue echado a la tierra posteriormente, pero su rebelión no ocurre en la tierra. ¿Dónde era su hábitat? En el cielo. Eso habla de una corrupción. Oiga bien, se corrompieron los elementos, la creación se corrompió. Cuando Luzbel es echado del cielo, es echado con una tercera parte de los seres angelicales. Eso quiere decir que por lo menos una tercera parte de los seres angelicales puso en duda la justicia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y aunque eso es un tema amplio en el que no vamos a entrar, pero es la base de la explicación para nosotros entender por qué es necesario no solamente una tierra nueva, sino también un cielo nuevo, donde nada de la creación tenga nunca más relación con el pecado, donde Dios le ha probado a toda su creación su justicia y su amor absoluto. Bendito sea el nombre de Jesús, donde la sangre de Jesucristo ha redimido todas las cosas. Aleluya. Así como nos ha redimido a nosotros, también la tierra gime a una por su redención. Y dice: yo quiero que el poder de la sangre maravillosa de Jesucristo me redima del poder de estos malvados que me tienen sujeta, aleluya, a vanidad, que me tienen sujeta al poder de este pecado que se practica sobre mí. Y la tierra gime a una por su redención, y a una está con dolores de parto, dice el apóstol Pablo, hasta ahora.
Porque el anhelo Gloria a ardiente, Dios, estos son los aleluya. versículos 19 al 21 del capítulo 8 de Romanos, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Así Y cuando los es. hijos de Dios seamos manifestados, aleluya, la tierra cantará de alegría y de gozo. Bendito Dios, aún la tierra anhela esa manifestación. Sí, Señor, de los hijos de aleluya. Dios, Dice, aleluya. porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que le sujetó en esperanza. Así es. Aleluya. Dice, porque también la creación misma será librada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esta libertad que hemos recibido por el sacrificio de Jesucristo. Aleluya, sí, Señor. Aleluya. Está predestinada. Aquí sí se puede utilizar esa expresión muy claramente. A la redención de todas las cosas. Aleluya. Y toda la creación gime a una por su redención. Ningún elemento creado, oiga, estoy hablando de la creación como tal, quiere vivir bajo la corrupción del pecado, estar bajo la corrupción del pecado. Y el sistema de todo lo creado va corriendo hacia el momento de su redención. Y ella dice, así como liberaste gloriosamente a tus hijos, así quiero que me liberes a mí. Y el Señor le prometió a toda la creación, no te preocupes. No tengas miedo, porque en el sacrificio de mi Hijo Jesucristo, todas las cosas que hice por mi palabra, aleluya, todas las cosas serán redimidas según mi gloria y según mi poder. Entonces el Señor prometió que habría un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, dice, pasaron. Hay un autor que me llama la atención, no voy a mencionar su nombre, es muy buen autor, por cierto, pero él dice algo, ¿verdad? Como todo el mundo, nadie es perfecto en todo lo que dice, pero él dice algo que a mí me llama la atención. Él usa en inglés la palabra refresh, que es como un refrescar a la creación. Pero él trata de evitar a toda costa ese término de una tierra nueva y de un cielo nuevo. Él usa a refreshed earth and a refreshed heaven. Entonces, pero realmente la Biblia no habla de un cielo refrescado o de una tierra refrescada, como de pasarle el pañito, ¿verdad? Es como yo decir, Aldi, que el que está en Cristo no es una nueva criatura. Exactamente. Dice la Biblia, todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Aleluya. Por eso ocurren dos cosas importantes. En la muerte, nuestro cuerpo es sembrado. Aleluya. Amén. En la muerte, nuestro cuerpo es sembrado. En el momento en que Cristo viene, oiga, los que estemos vivos, entonces, ¿qué pasa con nosotros? Bueno, la experiencia de una transformación del cuerpo deja atrás la esencia del cuerpo de pecado. Amén, amén. Toda esa esencia del cuerpo de pecado queda atrás, producto de una transformación absoluta, completa. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de cielo nuevo y tierra nueva, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la Biblia lo dice. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Oiga, esto quedará atrás y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. No será un refrescar de las cosas. Sí, Señor, será una cuestión completa, literalmente un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en todos estos versículos se nos explica cómo todos los elementos ardiendo serán quemados. Oiga, y también se nos explica cómo la tierra se enrollará como un pergamino. Cielo nuevo y tierra nueva.
Aleluya. Estamos esperando eso, mis amados hermanos. Oiga, nosotros podemos decir, pero todo esto es terrible. Sí, pero en medio de todo esto terrible, Dios tiene un plan. Aleluya. Usted no tema por lo que estamos viendo ahora mismo. Y si somos perseguidos, y si muriéramos por causa de Jesucristo, mis amados, seremos. Sí, Señor, Aldi, y todo eso pasa en un momento. Alguien preguntó en una ocasión, ¿cómo es posible que esos cristianos de antaño morían y ni siquiera se quejaban? Más bien adoraban a Dios. Es que ellos entendían que la muerte es como un sorbo. Yo no sé si usted ha tomado así un poquito de sopita así bien caliente, cuando está bien calientita, así como nos gusta a los venezolanos. Bueno, en todas partes, en Latinoamérica nos gusta en todas partes, ¿verdad? Esa sopita bien rica, cuando está así bien calientita, ya casi está medio hambre, y usted ve que la persona hace esto. Aleluya. Y le dio un sorbo a la sopita, ¿verdad? Y de un sorbo desapareció. Aleluya. El momento de la muerte es así, mi amado hermano. Amén. La muerte es sorbida en victoria. Bendito sea el nombre del Señor. En victoria. Y ellos entendieron ese principio. Así que en vez de estar tristes, estaban contentos. ¿Y qué era lo que pasaba? ¿Qué era lo que sucedía? Que de cada persona que mataban creían 10, creían 100, creían 1000. Y en vez de detenerse la iglesia crecía y la doctrina, aleluya, prosperaba en los corazones de aquellos que la predicaban. Mi amado hermano, vienen momentos terribles. Aleluya. Vienen momentos muy difíciles para la iglesia del Señor Jesucristo. Y será a nivel mundial. Pero nosotros tendremos gozo. Entre todas estas cosas, estaremos llenos del gozo del Espíritu de Dios. Aleluya. Y el Señor nos dará fuerza en medio de la persecución y en medio de la angustia que viene. Oiga bien, Dios nos ha hablado por años para que nos preparemos por causa de todas estas cosas. Señor. Y yo creo que usted y yo, mis amados hermanos, debemos saberla, debemos entenderla y debemos creer que Dios nos está hablando como nunca en este momento, porque el Señor sabe lo que viene. Bendito Dios. Ante una iglesia que espera algo como esto, debe haber un gran avivamiento. Amén. Una persona fría y moribunda espiritualmente, Aldi, ¿tú crees que una persona fría y moribunda va a poder soportar una situación? Claro que no, absolutamente no. No es posible. No es posible. Aldi, como pastores nosotros lo vemos, el que está frío, el que se está muriendo espiritualmente, ni siquiera puede soportar las pruebas regulares. Exactamente. Que una persona cristiana tiene todos los días. Pues continuar una situación como esta, una persecución. Imposible. Así es. Así que, mi amado hermano, hay que acercarnos a la presencia del Señor. Aleluya. Hay que orar, hay que buscar a Dios, creyente, levántate, no durmamos como los demás. Aleluya. Tú estás escuchando toda esta información. Yo no quiero que tú oigas esto para que digas, oh, ¿cuánto saben mis hermanos? No, el saber no es el problema. Mi amado hermano, tú y yo estamos viviendo un momento histórico importante. Dios, sí, hay que levantarnos en clamor, hay que levantarnos en intercesión, hay que buscar la presencia de Dios como nunca. Pastor, mueve a tu iglesia al ayuno. Volvamos a esos momentos, volvamos a aquellas vigilias tan hermosas y preciosas que hacíamos en nuestras iglesias, donde los hermanos no les importaba quedarse hasta la madrugada. Aldi, cantábamos, la madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor. Ya no podemos cantar eso, se nos acabaron las madrugadas buscando el rostro del Señor. ¿Qué nos pasa? Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Aleluya. Cristo viene, mi amado hermano. No preste atención a toda esa ola, esa embatida de ministerios diciendo, no, ya Cristo no viene. No, eso es mentira. No le crean esos predicadores.
y te dan 3 y 4 puntos teológicos. El teólogo tal dijo esto y el teólogo aquel dijo aquello. Y alguien me dijo en estos días, no, porque Marción lo dijo en una ocasión. Y yo le dije, ¿tú sabías que Marción fue uno de los peores teólogos de la historia, con mayores herejías en la historia, y tú las estás creyendo? ¡Qué triste! Óigame, a veces ni siquiera nos damos a la tarea de ver quién es el que nos está diciendo, de dónde vienen estas doctrinas que literalmente vienen del infierno con el objetivo de hacer que tú te detengas en tu caminar en Jesucristo. Pero nosotros no dormimos como los demás, sino que velamos y estamos sobrios en Jesucristo. Cristo viene, iglesia. Cristo viene. Nuestros ojos deben estar abiertos. Vamos a volver en unos segundos con ustedes, porque necesitamos hacer una poderosa oración en esta noche. Necesitamos, mis amados hermanos, clamar ante la presencia de Dios juntos, ustedes y nosotros. Nos vemos en un instante. Y estamos acá nuevamente, mis amados hermanos, ya casi para terminar esta programación de esta noche. Y Aldi, se nos quedó una preguntita que nos hizo uno de los hermanos, y estoy pendiente de responderla, y en estos días subsiguientes definitivamente voy a hacerlo. Él nos preguntó específicamente con el uso de los años lunares dentro del libro de Daniel y por supuesto dentro del uso de la profecía bíblica, del calendario. Sí, y esto ha causado mucha confusión en la gente, y a nivel de conteo, por ejemplo, de los 483 años específicamente de las semanas de las primeras 69 semanas trae mucha confusión, y las personas dicen, pero bueno, ¿cómo podemos hacer con esto? Hay una explicación bien sencilla. Lamentablemente hoy no tenemos tiempo, ¿verdad? Pero vamos a hablar de ella lo más seguro el día de mañana, la noche de mañana, así que estemos pendientes. Y el hermano que nos hizo la pregunta, esté muy pendiente. Estoy bien seguro que le va a ser de mucha bendición esa respuesta, y su pregunta es muy, pero muy especial, muy importante, y eso también nos hace entender de que este varón está constantemente investigando, y eso es bien importante para la iglesia. Pastores, no podemos cerrar los ojos. Los pastores tenemos que tener entendimiento de todas estas cosas, porque el diablo está utilizando apologistas infiltrados de todas los diferentes sectores doctrinales adversos al evangelio, infiltrados dentro de la iglesia para engañar a la iglesia. Entonces, mañana vamos a hablar un poquito de eso. Voy a tratar de responder a su pregunta, y espero que pueda satisfacer con la respuesta que tenemos a esa importante pregunta. Y déjeme decirle que ese es un punto para mí bien fascinante, bien específico. Muchas personas ni siquiera lo notan, y nunca pues se hacen la pregunta, bueno, ¿qué pasa con la diferencia del conteo si fueran años lunares o fueran años solares? Hay una respuesta en el libro de Enoc. Enoc habla acerca de eso, y Enoc dice dónde está el error, y lo explica, y es una explicación teológica importante. Y yo tenía preparada para usted la respuesta por parte del doctor David Reagan, que es uno de los teólogos más famosos aquí en los Estados Unidos, que habla acerca de ese tema específicamente, y que él tiene un análisis muy, pero muy correcto al respecto, y muy directo, muy al punto. Pero mañana vamos a hablar de eso. Hoy vamos a orar, vamos a clamar al Señor, mis amados hermanos. Discutíamos aquí en el panel, en el momento del corte, rápidamente, y decíamos, cuando hablamos de estas cosas,
es como que se enciende un fuego automáticamente. Así es. No queremos parar. Si por mí fuera, estuviéramos aquí hablando las 24 horas del día del asunto. Porque esto es algo no simplemente emocionante, sino que de verdad, mis amados hermanos, esto alimenta nuestra alma, nuestro espíritu en el Señor. Y nosotros esperamos que esto mismo esté sucediendo con ustedes. Amén. Que esto mismo ocurra en casa, escuchando esta palabra, ustedes sientan esa emoción, que no es algo, no es solamente algo emocional, es algo espiritual y que repercute en nuestro espíritu, es nuestro deseo, aflora, porque es nuestro deseo estar con el Señor. Amén. Amén. Y lo estaremos pronto con su ayuda. Aleluya. Aldi, el enfoque del trabajo que estamos haciendo es bastante amplio. Así es. No incluye solamente el estudio de la escatología. Incluye muchas cosas importantes. Y si usted poco a poco nos va siguiendo, y ojalá que usted pueda suscribirse, al suscribirse, ¿verdad?, y usted dar dedito así hacia arriba, usted nos está ayudando a poder continuar con esta labor. Nosotros necesitamos crecer ese número que está allí de suscriptores, necesitamos que crezca con rapidez. Y estamos poniendo todo de nuestra parte para nosotros poder llegar a ustedes no con un poquito de agua con azúcar, como decíamos en Venezuela cuando estábamos allá en el Instituto Bíblico Central. No, esto no es agua con azúcar, oiga bien. Nosotros queremos traer para usted una palabra que sea edificante. Vianda, que sea vianda. Amén, que sea vianda, exactamente. Y que sea de bendición. Y que podamos dar nuestro granito de arena, porque yo sé, Aldi, que no somos ni los que más sabemos, ni somos los mejores, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros debe poner su granito de arena en este trabajo tan indispensable, en este momento tan clave de la historia. Así es. Así que necesitamos, Aldi, orar al Señor en esta noche, con este mismo fuego que hay en esta noche, aleluya, de la presencia del Señor envolviendo este lugar, así como está envolviendo tu casa en una manera extraordinaria. Es muy probable que usted hoy esté necesitando, mi amado hermano, una intervención por parte del Señor. Ante la crisis que estamos viviendo, muchos creyentes y muchas iglesias están siendo muy afectados económicamente. Y he escuchado ya de pastores que me han dicho, no podemos mantener el templo, tenemos que cerrar la iglesia. Hay hermanos que me han dicho, pastor, tenemos que entregar la casa, no podemos. Imposible. Y aparte de esto, pues, una nube fuerte que viene corriendo con todo a nivel de la economía, las esperanzas de muchos se vienen al suelo. Así es. Pero ustedes y yo vamos a tener confianza de que Dios va a tener cuidado de nosotros. Así es. Y de que Dios no nos va a dejar solos. Y que el Señor va a intervenir y nos va a ayudar. Y Él se va a glorificar en una manera especial. Sí, así que hagamos una oración. Gloria a Dios. Ore conmigo en esta noche. Vamos a pedirle al Señor su intervención. Espíritu Padre, glorifícate, Señor. Cierre sus ojos allí donde usted está y extienda sus manos con libertad. Somos cristianos. Aleluya. Esto no es religión. No vamos a repetir unas frases que no sabemos de memoria. Vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a clamar a nuestro Dios. Dígale conmigo, Señor, glorifícate sobre esta situación. Tú sabes, Señor, la crisis que muchos estamos viviendo. Tú sabes, Señor Jesucristo, la economía que muchas iglesias están atravesando en este momento crítico. Glorifícate, Padre Celestial. Obra en una manera extraordinaria. Extiende tus manos. Extiende tus manos, Señor. Obra, Dios mío, de tal manera, Padre de la gloria,
Señor, que en este momento, Señor, tú puedas obrar un milagro, Padre Celestial, sobre la economía de ese siervo, de esa sierva tuya. Padre, tú sabes, Señor, que muchos de ellos son personas que dependen de un cheque a la semana, Padre, y durante todos estos días no ha habido entradas económicas, no hay trabajo para muchos, Señor, pero confiamos en ti. La situación no nos va a hacer abandonar nuestra fe de que tú estás con nosotros. Tú lo dijiste. Tú dijiste, Señor, que tú te preocupas por nosotros. Aleluya. ¿Qué habremos de comer? ¿Qué habremos de vestir? No debe ser nuestra preocupación, sino que nosotros clamamos a ti y tú ves todas estas cosas, porque tú eres, Señor, el Padre que nos cuida. Señor, y si un padre sabe dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más tú darás buenas cosas a aquellos que te las pidan, Señor. Y no te estamos pidiendo para gastar en deleites, sino que te estamos pidiendo provisión sobre cada uno de nuestros hermanos que están en necesidad, Señor. Glorifícate en aquellos, Señor, que les ha sobrevenido una idea, Padre, y no saben hasta el momento cómo aplicarla, pero tienen una idea, Padre, para poder producir aún en medio de esta crisis. Glorifícate. Permite que esas ideas, Señor, puedan ser proyectadas, Señor, hacia una bendición grande para ellos, para sus familias y para otras familias adjuntas. Padre, glorifícate en una manera especial, Señor. Abre las puertas. Tu iglesia necesita despertar más que nunca. Señor, tu iglesia necesita, Dios mío, un despertar extraordinario de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Tu iglesia necesita, Señor Jesús, Padre, en este momento ser estremecida por el poder de tu mano. Tu iglesia necesita, Señor, una visitación de tu gloria, una visitación de tu poder. Visítanos, Señor, como nunca antes. No queremos crecer para sentirnos ministerios fuertes. No queremos crecer para que crezca el nombre de un pastor, Señor, o de una estructura de la iglesia. No queremos crecer, Padre Celestial, para aparecer como importantes ante la sociedad. Señor, crecimiento significa almas convertidas. Crecimiento significa nuevos creyentes. Crecimiento significa que tu obra, tus hijos y tus hijas estamos haciendo el trabajo. Crecimiento significa amor, significa pasión por las almas. Crecimiento significa entendimiento del momento histórico crítico que estamos viviendo. Por eso ayúdanos, Señor Jesucristo, para poder, Dios mío, crecer como iglesias, para poder llevar tu palabra, que no quede una sola persona en nuestras comunidades, Señor, que no conozcan tu nombre. Ayúdanos a predicarle a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo. Padre Celestial, glorifícate en una manera especial. Aleluya. Toca nuestros corazones. Tócanos, estremécenos. Shake us again, Holy Spirit. Necesitamos ser estremecidos de nuevo. Necesitamos ser estremecidos por tu Espíritu Santo, Señor, en una manera especial. Te damos la alabanza y te damos la gloria. Tu pueblo, Espíritu de Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y con esta oración, mis amados hermanos, hemos llegado al final de este programa. Aleluya. Pero el día de mañana estaremos con ustedes nuevamente a esta hora y en el mismo lugar. Amén, así es. Gloria al Señor. Amén. Que tengan muy buenas noches. Gracias por haber estado con nosotros. Nos alegra el saber que han estado allí y que nos escriben sus comentarios. Gracias por cada una de sus palabras. Lo valoramos mucho y lo apreciamos. Dios los bendiga. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches.